Buenas noches a todos. Los invito a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 45 hasta el final, hasta el 56. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviendo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, que tu Espíritu Santo obre en nosotros y entre nosotros para mostrarnos a Cristo muriendo en la cruz por nosotros, Señor. Danos esa sabiduría, esa inteligencia que solo tú puedes darnos para entenderlo, y también la fe para creerlo, Dios. Y que todo te glorifique y te honre solamente a ti. En el nombre de tu Hijo, amén. Hemos estado viendo el arresto, el juicio, todo lo que sucedió hasta la crucifixión de Jesús. Y llegamos en este día al mediodía de ese día. Estamos llegando desde el versículo 45 y siguientes al mediodía. No, ellos contaban distinto el tiempo. Cuando dicen la hora tercera, es la hora 9 de la mañana, la sexta del mediodía, y la novena, las 3 de la tarde. Así que vamos a decir que estamos hablando de las 9 de la mañana, de las 12 del día y de las 3 de la tarde. Al mediodía sucedió algo extraordinario. Todo se oscureció. Pero no por un rato como es un eclipse, sino que el sol se oscureció y no hubo luz y pasaron las cosas que vemos que están pasando. Pero ayer con los jóvenes hablamos un poco algunas cosas de esto. Hasta este momento, el hombre ponía sus manos sobre el cuerpo de Jesús. Y lo hizo como ha sido detalladamente expuesto de distintas maneras. Desde su arresto en adelante, fue terrible lo que el ser humano fue capaz de hacer a Jesús,
a su cuerpo mientras estaba vivo, ¿verdad? Y cuando uno mira lo que los judíos le hacían a Jesús en aquel tiempo, se da cuenta de que el trato que Jesús estaba recibiendo es el trato que Dios ha recibido de los seres humanos desde que el hombre cayó en el Edén en adelante. O sea, los seres humanos tratamos mal a Dios, maltratamos a Dios, hacemos chistes de Dios, adaptamos a Dios a nuestros propios pensamientos, en vez de aceptarlo como se revela en la Biblia, en la Escritura, lo hacemos a nuestra forma de ser. Y lo tomamos muy a la ligera, tomamos su nombre muchas veces en vano. Y muchas cosas hacemos contra Dios. Y vivimos de acuerdo a eso que hacemos. Según cómo tratemos a Dios es como vivimos. Entonces, cuando uno mira estos pasajes y mira lo que el Señor dice allí en Romanos, para los que vienen los viernes lo hemos estado estudiando, empieza a darse cuenta de algunas cosas, de lo que Dios, cómo Dios nos ama, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios dice, mas Dios muestra, la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice así dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, esa gente que estaba haciendo las vilezas más grandes, las bajezas más grandes, las torturas tremendas, el desprecio tremendo contra Jesús, nos representa a nosotros. Nosotros somos como ellos, seres que no merecemos ser amados. Ninguno de los que estamos acá, yo primero, merecemos ser amados. Las personas que estaban haciendo todo lo que se les ocurría y podían contra Jesús, tampoco merecían ser amadas. ¿Entendemos? Eran gente caída, gente hundida en el pecado, como nosotros, que si no somos salvos, si Cristo no nos ha alcanzado, hemos estado hundidos en el pecado. Entonces, la noticia importante es que Dios te ha amado cuando tú aún eres pecador. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios ama a los hombres siendo pecadores. Los seres humanos no amamos a la gente así. Este es el amor de Dios, que es totalmente diferente al nuestro. Dice ese Juan 3:16, pasaje tan conocido, de tal manera, que está escrito ahí, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado siendo pecadores. Siendo pecadores con esos pecados que nosotros mismos no queremos mirar ni pensar. Porque muchas veces cuando nosotros vemos cómo somos y a lo que hemos llegado y a lo que podríamos llegar, ni nosotros nos queremos. Y es así. Y muchas veces las otras personas no nos quieren por lo que somos. Y nosotros disimulamos delante de los demás muchas veces para que no vean lo que somos.
Dios es el que sabe cómo somos, lo que somos, seres terriblemente pecadores, destituidos de su gloria por tal razón. Siendo así, Dios nos ha amado. ¿Sabe qué? Cuando nosotros queremos a una persona y la persona cae en pecados, en cosas malas, tratamos de justificarla. Decimos, ha llegado a ese punto por esta razón, por otra razón, porque su familia, porque le pasó esto, porque le pasó el otro, y tratamos de justificarla para poder amarla. ¿Entienden? En vez de mirarla como es, tratamos de buscar razones para que pueda ser amado, que tenga algo que justifique lo que ha hecho y pueda ser amado. Dios no es así. Dios te mira a ti y me mira a mí y ve justamente lo que eres. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Nunca estamos escondidos de Dios. Dios conoce todas las cosas. Todas las cosas. Dios conoce las cosas que nos hemos olvidado. Lo que hemos hecho y hemos ocultado y hasta nosotros no nos acordamos. Dios conoce todo. Pero siendo pecador, Dios te ama. Ese es el mensaje. Dios te ama y quiere rescatarte del pecado. Te ama y no quiere que te quedes tirado en el piso arrastrándote. Dios te ama y quiere salvarte, quiere salvar a las personas. Dios mira al pecador tirado y no dice que se embrome, como decimos nosotros. No, siente compasión, muestra gracia y se conmueve internamente y se agacha hacia nosotros y quiere sacarnos del pecado. Estamos en la condición que estamos por culpa nuestra. Pero Dios no viene a decirte, viste, embrómate. Dios viene a decirte, te quiero sacar. Y ama a todos los pecadores. Nosotros a veces decimos, no, esa persona no merece ser amada. Eso decimos nosotros. ¿Verdad? Porque decimos, no, ese con lo que hizo, con lo que es. No, Dios ama a todos. Pues te quiero decir una cosa. Dios ama a todos porque Dios sabe de lo que eres tú capaz de hacer. Capaz como diciendo, yo soy mejor. No soy nada mejor. Basta que seamos presionados en la forma adecuada para que descubramos que somos mucho peores de lo que podemos imaginar. Y podemos hacer las cosas que censuramos en otros en mucho mayor forma. Siendo pecadores, Dios nos ama. Ese es el mensaje. Y cuando estaban crucificando a Jesús, y uno miraba aquella multitud enardecida contra él, uno dice, ¿por qué Jesús sigue adelante? ¿Por qué Jesús quiere salvar a esa gente que está allí haciendo lo que hacía? ¿Verdad? Pero cuando uno mira a esa gente, dice, esa gente soy yo. Si yo hubiera estado en aquella oportunidad, en aquel tiempo, hubiera hecho lo mismo. Dios nos ama siendo pecadores. Cuando el pecado abundó, porque creo que ahí abundó de una forma tremenda, cuando el pecado abundó, la gracia de Dios, el favor de Dios hacia nosotros, el deseo de Dios, la obra de Dios para salvarnos fue mucho más grande. Tu pecado puede ser muy grande. Uno dice, ¿qué me va a perdonar Dios? No, tu pecado puede ser muy grande, pero la gracia de Dios es más grande y nos salva si creemos en Cristo. ¿Se entiende? Pero hasta ahí, cuando uno mira eso, ve esto que hablamos. Pero dice que al mediodía se oscurece todo, queda de noche, ¿verdad? Y empieza a acontecer algo tremendo, porque Jesús, el Hijo de Dios, comienza a recibir en su cuerpo, en su persona, el juicio de todos nosotros. Él siempre había sido el bendito de Dios, el Hijo amado en el cual el Padre se complacía, lo dijo más de una vez. Pero ahora,
comienza a suceder algo tremendo. Porque Jesús carga en sí mismo tu persona y mi persona que merece ser juzgado. Tus pecados y mis pecados, y los pecados de todo el mundo. Porque quiero decirte que Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Por eso nosotros podemos salir a la calle y decirle, si tú crees puedes salvarte. Dios te quiere salvar a ti. Porque Él murió por los pecados de todos. Salva a los que creen, a los que quieren ser salvos. Pero murió por todos. Así que el deseo de Dios es que todos se salven. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y bueno, dice, le voy a leer algunos pasajes para que veamos lo que estaba pasando. Dice 2 Corintios 5, 21. Siempre me gusta traerlos impresos, pero hoy como no estaba en casa no podía imprimirlos. Así que los voy a leer directamente de acá. Dice 5:21. Al que no conoció pecado, a Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es una expresión profunda. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, porque claro, estaba con los pecados tuyos, tus pecados, mis pecados, nuestros pecados, estaban en el cuerpo de Jesús. Él estaba cargando esos pecados y por estar cargando esos pecados estaba recibiendo la ira de Dios, el juicio de Dios, la separación de Dios. Dice en el capítulo 26 de Mateo que Jesús, antes de ir a la cruz, después de la última cena, fue y oró y dijo, Padre, por 3 veces hizo un pedido, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué copa? La copa era la ira de Dios sobre el pecador, porque el pecado nuestro es muy grave delante de Dios, es terrible. No es cualquier cosita el pecado nuestro. El pecado nuestro es terrible, porque Dios es grandioso. Y cuando nosotros pecamos contra Dios, eso es tan grave, tan grave, tan grave, que la única forma de salvarte del juicio es por medio de la fe en Jesucristo. La única manera. Y dice también Gálatas 2:13. Dice así, 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque el que peca está maldito. Hecho por nosotros maldición. Se hizo maldición, porque cargó nuestros pecados, no por sus hechos, no por lo que él hizo, sino porque cargó nuestros pecados. Entonces fue hecho maldición, porque Cristo está maldito todo, y que es colgado en el madero. Se hizo pecado, se hizo maldición. El bendito Hijo amado se hizo así para cargar nuestros pecados, sin culpa, sin responsabilidad personal, pero asumió nuestra responsabilidad. 1 Pedro 2:24 lo sigue diciendo, 1 Pedro 2:24 lo sigue diciendo y dice así. Dice, Él, ¿no? Quien llevó, Jesús, Él mismo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanados. Él tomó tus inmundicias, tu culpa, tu desprecio, tus fallas, tus traiciones. Todo eso que nosotros, les digo, no queremos pensar, tomamos pastilla, una droga o vamos a un psicólogo para no pensar en eso, todo eso lo cargó sobre sí. En su cuerpo, para recibir el juicio de Dios.
La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Y Jesús murió. El que murió fue el autor de la vida. Lo predica la primera predicación después de la resurrección, ¿verdad?, de Pedro. Matasteis al autor de la vida. ¿Quién moría? El autor de la vida, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba muriendo por nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, Adán pecó en el huerto, Dios le había dicho, el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Y comió y murió, pero no se cayó allí redondito. Quedó separado de Dios, porque eso era muerte, separación. La muerte, separación. Cuando el hombre pecó, quedó separado de Dios. Después murió también físicamente. Murieron Adán y Eva físicamente. Pero desde que pecaron, quedaron separados. Y Cristo estaba cargando nuestros pecados. Y eso que Él le había hecho angustiar y sudar grandes gotas de sangre, sucedió. Y Él sintió lo que dice aquí. Lo dijo, la palabra Elí, Elí es en hebreo, pero después sigue hablando en arameo, que era el idioma que hablaban los judíos en aquella época. Dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿qué sintió? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has desamparado? El pecador en su pecado queda alejado, destituido de la gloria de Dios, separado de la gloria de Dios. Lo peor que le puede pasar, voy a hacer un paréntesis, lo peor que le puede pasar a una persona es partir de este mundo separado de Dios, porque va a estar abandonado de Dios para siempre. Eso es el infierno. Sin comunión con Dios. Sin comunión con Dios, separado de Dios. El Hijo experimentó eso. Lo dice clarito. Ya estaba profetizado, lo dijo, lo mencionó Alejandro. En el Salmo 22 estaba, ¿verdad? Porque estás lejos de mí, dice el Salmo. Es esa experiencia profunda del Hijo de Dios. Jesús le había dicho al resucitar a Lázaro, yo sé que tú siempre me oyes, para que estos crean, digo, Lázaro, ven fuera. Dijo el Padre. Ese estaba cargando nuestros pecados. Ese estaba cargando nuestros pecados. El autor de la vida estaba muriendo por nosotros. ¿Es difícil de entender? Es difícil de entender. Yo les quiero decir, Martín Lutero, un gran cristiano, que no tenemos palabras ni forma de agradecer de lo que Dios hizo a través de él, dijo, Dios desamparando a Dios, ¿quién podrá entenderlo? No lo puedo entender, pero puedo adorar a Dios aunque no lo entienda, como tantas cosas. Y dice Calvino, nada hubiera sucedido si Jesucristo hubiera muerto solamente muerte corporal. Pero era necesaria que a la vez que sintiese en su alma el rigor del castigo de Dios, para oponerse a su ira y satisfacer a su justo juicio. Por lo cual, convino también que combatiese con la fuerza del infierno y que luchase a brazo partido con el error de la muerte eterna. Antes hemos citado el acerto del profeta, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. Con estas palabras quiere decir que ha salido fiador y se hizo responsable y que se sometió como un delincuente a sufrir todas las penas y castigos que los malhechores habían de padecer, para librarnos de ellas, exceptuando que él no pudo ser retenido por los dolores de la muerte. Hechos 2:24. Por tanto,
no debemos maravillarnos de que se diga que Jesucristo descendió a los infiernos, puesto que padeció la muerte con la que Dios suele castigar a los perversos en su justa cólera. Y una poetisa cristiana, Elizabeth Barrett, dice, lo dice en forma poética, no es un poema, dice, abandonado, Dios pudo separarse hasta de su propia esencia. Y los pecados de Adán se han interpuesto entre justo hijo y padre. Sí, una vez el clamor del huérfano Emanuel, su universo ha sacudido. Se levantó un solitario sin dar eco. Mi Dios, estoy abandonado. Como dice Samuel Pérez Millos, Dios no puede morir. Pero el que moría era el Hijo de Dios. Muerte espiritual. Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo de esta forma. Dios, nosotros éramos los enemigos de Dios. Nosotros somos los que tenemos que buscar la reconciliación con Dios. Pero Dios estaba en Cristo. Dios tomó la iniciativa y estaba reconciliando al mundo con Él de esta forma. En Cristo, pero para reconciliar al mundo con Él, tenía que pasar esto en la cruz, tenía que morir. Por eso la angustia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús no le tenía miedo a la muerte física, al sufrimiento físico, aunque era terrible, y le dolió. Pero eso, la separación, experimentar el desamparo de Dios fue tremendo. Esta expresión, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Elí, Elí, lama sabachthani, está al final de las 3 horas, cerca de hora novena. Fue de las últimas frases que el Señor dice. Vamos a analizar las otras frases. Pero, ¿hasta qué punto llega el amor de Dios hacia nosotros? ¿Qué es capaz de hacer Dios por ti y por mí? Esto. Dios dio a su Hijo unigénito para que lo dio a morir por los pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto me ama Dios? Los hombres, mi prójimo, podrá no llegar a amarme. Y merecido lo tengo. Pero Dios me ama porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y por eso nos ama. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? Dios te amó en el pecado, estando tú en pecado, y entregó a su Hijo para, mediante la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, sacarte del pecado. En la sangre de Cristo hay poder, sí, sin igual poder. Hay poder en Cristo, como dice la canción, sí, sin igual poder por la sangre que Él vertió, por su muerte hay poder. Satanás se reía, pero estaba perdiendo. Porque en la cruz estaban clavándose todas las actas que habían contra nosotros, todos los decretos que por nuestros pecados habían contra nosotros, estaban siendo clavados y muertos, eliminados, anulados en la cruz. Si tú crees en Cristo, estás en paz con Dios. Dios quiere la paz contigo. Tú estás en guerra con Dios, pero Dios quiere hacer la paz. Y hizo todo lo posible para que tú puedas estar en paz con Él. Hizo todo lo posible para reconciliarte con Él. ¿Me explico? Si sos creyente y has caído en pecado, quiero decirte que Dios que te salvó te sigue amando como te amó al principio. El amor de Dios no depende de tu fidelidad, no depende de que tú no falles. El amor de Dios es incondicional. Por eso en cualquier momento puedes volver a Él. Por supuesto, Él no quiere dejarte en el pecado. Él no quiere que vivas una vida mediocre de pecado, no, porque justamente no quiere. Dijo Martín Lutero, dijo Carlos Spurgeon. Claro, ¿cómo voy a vivir
para aquello que me mató a mi mejor amigo. No hay mejor amigo que Jesús. Jesús murió por mis pecados. ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a vivir para aquello que lo mató a Él? No puedo vivir. El amor de Dios me contriñe, me presiona, me lleva a que si uno murió por mí, todos muramos en Él y vivamos para Él, ¿verdad? Entonces quiero decirte, ¿conoces a Cristo? ¿Te has entregado a Él? ¿Has creído en Él? Esta noche cree en Él, habla con Él desde el asiento, dile que sí, que entiendes ese amor y quieres tenerlo en tu vida, quieres tener a Cristo en tu vida, quieres ser salvo de tu pecado. A veces uno encuentra gente que le dice, yo quiero la bendición de Dios, quiero que me des algo, pero quiero seguir en la mía, quiero seguir viviendo en la mía, mi camino. Si tú quieres seguir viviendo, el que quiera seguir viviendo en la suya, no tiene salvación. Porque Dios te quiere salvar de esa en la que tú estás y tiene poder para sacarte de eso en lo que tú estás. Esta generación de judíos cometió este pecado de crucificar al Señor. Pero el Señor sabía que eran ignorantes. Y después que resucita y cuando vino el Espíritu Santo maravilloso sobre la iglesia y empiezan a predicar, esos mismos comienzan a recibir el ofrecimiento de Dios de salvación y de perdón. Y muchos de los que estuvieron allí maldiciendo a Jesús, fueron a Jesús y fueron perdonados, salvados de sus pecados. Y Dios lo que quiere hoy en día es salvar a las personas de sus pecados. Hay muchos mensajes que se predican, muchos mensajes, muchas religiones. Pero el mensaje de Dios es este, que hay perdón por la sangre de Jesús. Sí, hay perdón por la sangre de Jesús. ¿Se entiende? Hay perdón. El perdón que solo Él puede dar. Yo te invito que pidas a Dios que te ayude a entender estas cosas. Si no las has entendido, que el Espíritu Santo te ilumine para que las entiendas. Y que creas en Cristo. En Cristo hay perdón. Satanás dice al oído del ser humano, con lo que hiciste ya no tienes vuelta. No tienes salida. Es un fracaso, estás perdido. Sigue enterrado en el pecado. Pero Cristo te amó enterrado en el pecado para desenterrarte y darte vida. Y si sos un creyente que se ha alejado de Dios, esa verdad está bien vigente. Metiste la pata, hiciste mal, estás sufriendo las consecuencias del pecado. Allí está Jesús, para levantarte, ¿verdad? Él no abandona a los suyos, aunque los suyos le fallen. Él es siempre fiel. Pensemos en estas cosas y el próximo domingo, si Dios quiere, continuemos con este capítulo. Ya te dejo, Quique, déjame sacar los papeles. Muy bien. Capaz que invito a los músicos a pasar y a cantar Hay perdón por la sangre de Jesús. Muchos de los que estamos aquí estamos seguros que vamos a participar de la ciudad celestial, ¿no? Pero quizás haya alguno que todavía no esté seguro. Y como decía Roberto, esta es la oportunidad de hacerlo. Jesucristo experimentó la separación de su Padre porque nos amó. Y es por eso que hoy Dios extiende su gracia. No sabemos hasta cuándo va a ser, pero sabemos que aún Dios está con la gracia vigente y puede recibir a todo aquel que quiera llegar a Él. Y como dice la canción, hay perdón por la sangre de Jesús.
Nosotros también. Perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclama que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Los que quieran, vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una tercera vez y fuerte para que la gente que cruza en la calle se entere de lo que estamos cantando. Pero fuerte, ¿eh? Hay perdón por la sangre de Jesús, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclama que hay perdón para todos, hay perdón los que acuden al Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos hablaste hoy, Señor. Gracias por tu grandeza. Gracias, Señor, porque en la cruz, como dice Isaías, no abriste tu boca, Señor. Gracias porque tú experimentaste la separación del Padre. Señor, los clavos, la corona espina, todo eso, Señor, que nos muestra que tú eres un Dios grande y que ese amor que tú derramaste, Señor, no lo conocemos aquí, que es único y verdadero. Gracias, Señor, por eso. Te alabamos por el Señor Jesús. Gracias porque podemos experimentar a Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, porque tú sigues con tus puertas abiertas, con tu gracia, perdonando al que quiere ser perdonado. Gracias, Padre, porque como hijos tuyos también podemos recibir el perdón, Señor, si acudimos a ti. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las reuniones son los días martes 20 horas, reunión de oración, viernes 20 horas, estudio bíblico, los sábados 18:30, adolescentes, los sábados 20 y 30, reunión para jóvenes, los domingos de mañana no tenemos escuelita dominical porque hay una recesión hasta marzo, pero sí tenemos la reunión central, que es esta, y después la cena del Señor. Bendiciones para todos.